Y de nuevo a todas bienvenidas. Me siento muy bendecida con el mensaje de este día. Y ayer vi que igual decían es que el mensaje viene igual con mucho power como han venido todos, porque el Espíritu Santo ha traído esta palabra de confirmación acerca de lo que es verdaderamente el perdón que libera. Y nuestro versículo ancla de auténtica y a las que se conectan por YouTube después, nuestro versículo ancla de toda la serie de auténtica es Génesis 1:27 y tiene que ver con que somos creadas a imagen de Dios, a su imagen y a su semejanza. Estamos llamadas a reflejar a Cristo, reflejar la vida de Cristo en nosotras. No es ninguna coincidencia, sino que estamos siendo moldeadas para reflejar cada vez más y más a Jesús, que no nos conformemos a este mundo, que no nos dejen en un segundo, creo que me salí de la presentación. ¿Pueden ver la presentación o no la ven? Entonces no sé por qué yo no la estoy Sí viendo. se ve. Sí se ve, Car. Es que yo no la veo. Entonces denme un segundo, porque Sí no se sé ve. qué razón yo Sí no se la veo. ve. Ya, ¿ahí la ven? Sí, Car. Ok, perfecto. Entonces vamos a Colosenses 3 del 12 al 13 en la versión de The Message y dice, así que escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti, compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina, sé ecuánime, contenta con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa, perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti e independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor, es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y estamos tocando tres puntos básicos que quiero que nos llevemos y que podamos entenderlos en esta serie, que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la reconciliación y tiene que ver con el amor. O sea, si algo podemos resumir en esta serie y que nos tenemos que llevar, son estos puntos, ¿no? Perdón, amor y reconciliación. Son lo que vamos a estar tocando una y otra vez, vamos a estar reforzando y vamos a ir a la tercera parte del perdón y la reconciliación. Vamos a irnos de lleno, vamos a ir a lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y nuestra frase para esta serie es, tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. Y al final de la sesión del día de hoy, hay un plus extra con esta frase que tiene que ver con crecimiento. Estamos llamadas a crecer en Cristo, no a quedarnos como estábamos, sino verdaderamente que en estas sesiones podamos ser expuestas a crecer. O sea, para que haya un cambio tiene que haber un crecimiento y me voló ayer lo que decía el pastor Emi. O sea, sí cuando estamos haciendo músculo duele, pero es necesario para que salga a flote el músculo. O sea, si no ejercitamos o solo hago una repetición, es imposible que se genere músculo. O sea, es totalmente difícil que se genere. Y es más, cada vez que tú ejercitas, por más que te duela, hasta tu cuerpo se empieza, no sé, empieza a bombear más sangre, te sientes más despierto, es impresionante lo que pasa, pero a lo que voy con la analogía, que me voló esa analogía que hizo el día de ayer nuestro pastor en la prédica de Inofendible, es que sí, muchas veces cuando hacemos músculo genera un dolor, pero el beneficio es mayor. De esa misma manera, entender que en esta serie que tiene que ver con el perdón, estamos siendo expuestas aunque duela, aunque tengamos que menguar, dice, tenemos que estar contentas con el segundo lugar. Eso no quiere decir que nos pongamos de trapeador, que nos aplasten, que nos lastimen. Eso no está ligado a lo que se refiere este versículo en Colosenses 3 del 2 al 13, sino tiene que ver con esta parte de menguar a nosotras para que Cristo brille en nosotras, a dejar de depender de nuestras fuerzas, a dejar a un lado el egoísmo, el centrarnos en nosotras, sino para que verdaderamente Cristo brille en nosotras. Y te quiero dar esta frase de igual manera, el perdón es humanamente imposible, en nuestras fuerzas es imposible. O sea, en nuestras fuerzas es muy difícil poder perdonar. En nuestras fuerzas es muy difícil poder amar. En nuestras fuerzas, híjole, mucho más difícil poder reconciliar. Porque si se trata de nosotras, humanamente es muy complicado. Es como alguien, veníamos hablando mi papá y yo de este ejemplo, ¿no? De cuando hay un video que de una persona que estuvo
estaban en un juicio de esta persona que había matado a muchas personas, ¿no? Y ahí se levantaban los familiares y decían, es que yo te odio porque tú has hecho esto y lo otro, y el otro tipo, el mugroso tipo que había cometido todo estos daños a estas personas, se quedaba totalmente callado, pero hubo uno que se levantó y le dijo, yo te perdono y yo te muestro el amor de Cristo. Y dice, la cara de esta persona cambia por completo. ¿Qué llevó a esta persona a experimentar ese perdón que era humanamente imposible? Verdaderamente conocer a Jesús. O sea, me llevaba igual a recordar esta película de La Cabaña, ¿no? Cuando igual habla de un tema muy parecido, ¿no? Que su hija muere a causa de un secuestro, ¿no? Su hija pequeña, y hay un momento que él está con Dios y Dios lo lleva a tener este juicio donde es, o sea, a quién echarías, ¿no? Necesitas perdonar, ¿no? Esa escena, híjole, te recomiendo que puedas ver la película, no me voy a ir muy adentro de esto, pero tiene que ver con verdaderamente en nuestras fuerzas es muy difícil perdonar, o sea, hay heridas que nos causan, hay cosas que hemos vivido, hay dolencias que, híjole, si nosotros intentamos perdonar por nuestra cuenta, es imposible. Pero cuando Cristo nos llena por completo, eso imposible se convierte en posible. O sea, todo lo que era imposible sanar nuestro corazón, Cristo lo sana. Esa herida que cometieron nuestros padres, nuestros amigos, o sea, quien el nombre que le quieras poner, aunque en nuestras fuerzas era difícil perdonar, cuando Cristo lo llena todo en todo, híjole, suelto, perdono, amo, bendigo, o sea, no me cuesta trabajo el poder hacer esto. Y el poder del perdón está relacionado con la medida en la que amamos. Y esta es una de las frases también que estamos tocando cada sesión, pero la medida en la que nosotros demostramos el perdón está basado en la medida en la cual nosotros hemos conocido el amor, la restitución, el perdón, la gracia, el favor de Cristo para con nosotros. Porque yo no puedo dar algo que no conozco. Yo no puedo decirte, híjole, sí, te amo cuando no he experimentado el verdadero amor de Dios. Y esto es algo que igual habíamos tocado en sesiones pasadas de Auténtica. El mundo siempre nos va a ofrecer versiones piratas de lo que Dios hizo auténtico. O sea, la esencia de Dios, que es el perdón, el amor, la gracia, todo lo que Dios es en su esencia, el mundo lo va a querer transformar de una manera totalmente errónea, totalmente podrida, que lleva directamente a perdición, porque a ver, perdonar como el mundo perdona, nunca va a traer verdaderamente libertad a nuestras vidas, va a llenarnos de más amargura, de egoísmo. Amar como el mundo ama de una manera totalmente desproporcionada, o sea, ama a lo que yo me siento, a mis emociones. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con esto, pero cada que nosotros caminamos como el mundo camina, no podemos vamos a estar ofreciendo basura a nuestro alrededor. O sea, si yo me lleno del amor del mundo, voy a estar dando literal basura de amor al otro. Pero cuando me lleno del amor de Cristo, yo puedo ir y restaurar, yo puedo ir y establecer el reino de Cristo en todo lo que hago. Por eso es muy importante que tenemos que tener ese discernimiento en el espíritu y literal despertar en Cristo para llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Ahora, ¿qué es el amor, no? Y si nos damos un poco a esto, el amor tiene que ver y está totalmente basado en la persona de Cristo Jesús, en la manera en la que Cristo nos amó. De tal manera nos amó el Padre que dio a Cristo Jesús. Tiene que ver con la esencia de Dios. Y el verdadero amor siempre es sacrificial. O sea, esto también me vuela porque si nos vamos a Colosenses igual, dice, contentas con el segundo lugar. Aquí vemos que el amor es sacrificial. Entonces, si vamos un poco dentro, amar tiene que ver con renunciar a nosotros mismos, perdonar tiene que ver con renunciar a nosotros mismos, porque de esa manera Dios nos amó que entregó a Jesús, entregó lo más valioso y Jesús se entregó en su sacrificio perfecto con amor, con su misericordia, de manera compasiva, de manera comprensiva, de manera amable, de manera generosa, de manera paciente. O sea, mostró todos los frutos del Espíritu, mostró absolutamente todo. Entonces, el amor de igual manera se basa en menguar para que Cristo brille. O sea, si algo igual nos tenemos que llevar es
¿cómo mengo para que Cristo brille en mí? Y si creo que estoy bien, híjole, tenemos que replantearnos y decir, Jesús, quiero seguirme perfeccionando en ti. Porque si estamos pensando que estamos bien, híjole, tenemos que ir al principio porque estamos en un taller. Si nosotras hoy estuviéramos ya bien, no estaríamos aquí en esta tierra. O sea, cuando alguien ya lo alcanzó todo en Cristo, yo digo, Cristo ya lo promueve y lo lleva a su presencia porque ya no hay una necesidad de que esté en esta tierra. Pero si estamos en esta tierra, es porque seguimos siendo perfeccionados en Cristo para reflejar a Jesús en todas las áreas. Efesios 5 del 1 al 2 dice, observa lo que Dios hace y luego hazlo tú, como los niños que aprenden el comportamiento adecuado de sus padres. Sobre todo, lo que Dios hace es amarte. Acompáñale y aprende una nueva vida de amor. Observa cómo nos amó Cristo. Su amor no fue cauteloso, sino extravagante. No amó para obtener algo de nosotros, sino para darnos todo de sí mismo. Ama así. Vamos a estar tocando estos versículos y por falta de tiempo no me voy a meter a profundidad, pero tiene que ver este versículo de Efesios 5, 1 al 2 en la versión de The Message del mensaje, nos está llevando al mismo amor que nosotros vemos, lo repliquemos, lo que hemos recibido, replicarlo. Hay cosas que es hermoso que te digan que tú replicas de tus padres, ¿no? O sea, que dicen, híjole, qué padre que tienes estos rasgos de tu mamá, de tu papá, te sientes orgulloso, ¿no? Pero de esta manera, de esa misma manera, reflejar lo que Dios ha hecho con nosotras, en la manera que nos ama, en la manera que nos perdona, de esa manera establecemos el reino de Dios y el amor de Cristo no fue en vano, no fue de manera chiquita o a medidas o te voy dando gotitas de amor para, no fue, dice aquí, extravagante, el amor de Cristo es extravagante. Primera de Juan 4 del 7 al 10 dice, mis queridos amigos, sigamos amándonos los unos a los otros, ya que el amor viene de Dios. Todo el que ama nace de Dios y experimenta una relación con Dios. La persona que se niega a amar no sabe nada de Dios, porque Dios es amor. Así que no puedes conocerlo si no amas. Así es como Dios mostró su amor por nosotros. Dios envió a su Hijo único al mundo para que viviéramos a través de él. Este es el tipo de amor del que estamos hablando. No que alguna vez hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio para limpiar nuestros pecados y el daño que han hecho a nuestra relación con Dios. O sea, Cristo se entregó para restaurar nuestra relación con el Padre, pero restaurar también el daño que nuestros pecados habían generado. O sea, me vuela porque dice, si no podemos amar, no hemos conocido verdaderamente a Dios. Si no mostramos el amor de Dios, no estamos caminando verdaderamente en conocer a Dios. Si estamos buscando el, híjole, voy a que vean lo que voy a hacer para que le duela, no estamos mostrando el amor de Dios. Caminar en el amor de Dios es verdaderamente demostrar lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Efesios 4 del 31 al 32 dice, rompe de una vez con todo tipo de insultos, murmuraciones y blasfemias. Sean amables unos con otros, sensibles, perdónense unos a otros tan pronto y tan completamente como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. Híjole, también en esta versión me voló porque dice, de una vez por todas, de una vez debemos romper nosotras con insultos, con murmuraciones, con blasfemias, con falta de perdón, con amargura, con resentimiento, con el hecho de estar tirando la primera piedra, con estar buscando la forma en la cual me veo yo para empezar a lastimar al otro. Tenemos que parar ya, o sea, hoy es un llamado de atención que el Espíritu Santo de Dios nos está haciendo, porque si nos estamos comportando de esta manera, estamos reflejando al mundo. Y no hay dos caminos, solamente, no hay más de dos caminos. O reflejamos a Dios o reflejamos al mundo. O nos movemos a la manera de Cristo o estamos reflejando lo que el diablo está estableciendo en esta tierra que tiene que ver con venganza, con muerte, con celos, con contiendas. Y hoy es un momento de despertar. Dice, debemos despertar y debemos perdonar tan pronto y tan completamente como Dios en Cristo nos perdonó a nosotras. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotras mismas? De esa misma manera debemos de darlo, debemos de establecer su reino, debemos de
empezar a compartir con el ejemplo, o sea, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. No puedo estar nada más diciendo, híjole, sí, Dios te amo, pero mis acciones no reflejan amor. Híjole, Dios sí, o sea, ¿sabes qué? Yo perdono y mis acciones no están reflejando perdón. Yo no puedo decir, yo estoy, o sea, tenemos que verdaderamente hoy despertar como mujeres porque el enemigo ha sido súper sutil, porque él quiere robar, matar y destruir nuestras vidas, pero hoy el llamado es verdaderamente despertar del sueño, despertar de manera radical, despertar y decir, yo tomo esa espada, yo peleo así como peleó Séfora y esa parte de despertar y aniquilarlo de la carne para verdaderamente caminar conforme a los propósitos de Cristo, lo que Cristo ha establecido. Y leí esta frase que en verdad, híjole, el Espíritu Santo me la puso literal hace 2 horas de que me llevó a ver un video y me voló mucho esto porque dice, debemos tener cuidado con la cultura de las emociones. ¿Por qué con la cultura de las emociones? Porque nos estamos moviendo en un mundo que habla de sanidad emocional, y sí, ciertamente Dios nos dio emociones, pero lo que estaba diciendo este video, y por eso me voló esta frase, porque dice, estamos viviendo en el mundo que normaliza tanto las emociones que deja de hablar lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios viene a hacer, que dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas. O sea, tiene que haber un cambio. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no hay manera que nos quedemos igual. Tiene que haber un cambio, tiene que haber transformación. Pero la cultura de las emociones es, te hicieron, pues está bien, enójate, te lastimaron, pues ahora tú muéstrales que tú estás bien. No sé qué lo otro, ya voy a empezar a hacer esto para que vean que ellos son los que están mal. Cuando de repente normalizamos esta cultura de las emociones, nos estamos moviendo en contra del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es venir a transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, no nos deja igual. Cuando nosotros empezamos a cubrir la espada de doble filo y la llenamos de papel, ¿qué va a transformar? No va a venir a transformar nada porque no estamos permitiendo que venga y escudriñe nuestro corazón, que venga y transforme nuestras vidas, que venga y diga, híjole, sí, yo sé que esto está mal, pero gracias Jesús porque tú me perdonas, porque tú me restauras, porque hoy vengo delante de ti y rindo por completo todo esto. Debemos tener cuidado con la cultura de las emociones en la que vale más lo que sentimos que la verdad de Dios. O sea, hoy estamos tan sensibles porque vale más mi emoción, vale más lo que me hiciste sentir, vale más el que, es que, híjole, valido lo que te estoy haciendo porque mis emociones, o sea, tienes que tener cuidado de de mis emociones, cuando es totalmente antibíblico. Es antibíblico. Y debemos ir al centro. Quien cuida nuestras emociones, quien resguarda nuestra mente, es el Espíritu Santo, no nosotros mismos. De nuevo, tenemos dos culturas, o la cultura del reino o la cultura del mundo. Y la cultura del mundo siempre va a querer normalizar, embellecer lo que el mundo dice. Y eso no nos estamos dando cuenta, que estamos llevando nuestras vidas literalmente a la ruina. Cuando verdaderamente quien guarda nuestra vida en el hueco de su mano es nuestro Padre. Quien tiene contado cada cabello de nuestra cabeza es nuestro Padre. Quien dio su vida por amor a nosotros fue nuestro precioso Jesús. Quien nos moldea como el barro, como ese precioso alfarero, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene mayor cuidado de nuestras vidas que Dios? Híjole, solamente nuestro Padre. No hay nadie más que pueda tener ese cuidado tan perfecto que solamente nuestro Dios. Dios sabe lo que nos ha lastimado, Dios sabe lo que nos ha dolido, Dios sabe absolutamente todo, pero ¿qué crees? Nosotros también lo hemos lastimado, le hemos hecho, lo hemos perjudicado con nuestras acciones, pero Él envió a Jesús para poder restaurar esa relación, pero también demanda un cambio. No nos dice, híjole, sí, ya te di a Jesús, quédate como estabas. Y ahí voy totalmente de nuevo, esto lo hemos estado hablando, la misericordia de Dios no cancela su santidad. Las ofensas requieren de un pago. Siempre la ofensa va a requerir de un pago y ese pago fue el pago de Cristo Jesús en la cruz. Por eso mismo es hoy entender que esa ofensa que me hicieron, eso que costó también la sangre de Cristo, pero que también no,
tapemos el sol con un dedo. Nosotras también hemos sido las que ofenden, las que han lastimado y primeramente lastimamos el corazón de nuestro Padre. Por eso debemos ser muy conscientes de hoy despertar y decir, Espíritu Santo, rindo mi corazón porque me quiero verdaderamente mover en tu amor, bajo tu perdón, bajo tu gracia. Hoy es el día de despertar, amadas. Hoy es el día de verdaderamente no quedarnos con los brazos cruzados. El enemigo nos ha querido tener totalmente silenciadas con esta cultura que normaliza, con esta cultura que normaliza absolutamente todo lo que Dios literalmente aborrece, que hoy nos está diciendo, es necesario que despertemos. Yo no sé en qué posición tú estás recibiendo el mensaje, porque literal Dios es testigo, ahorita no estoy viendo ninguna cámara prendida, no me aparece absolutamente nadie, ni yo misma, pero qué hermoso saber que el Espíritu Santo está teniendo un encuentro personal con nosotras en el lugar en el que estemos, ya sea en nuestro escritorio, en la mesa del comedor, en nuestra sala, en nuestra recámara, en la terraza, en el jardín, en nuestro camino, en el carro, donde sea. Hoy el Espíritu Santo preparó esto como una cita divina para despertar y dejar de normalizar lo que a Cristo le costó su sangre, lo que Cristo vino a establecer y verdaderamente decir, como esa oración de David, escudriña mi corazón. ¿Quiénes queremos ser? ¿Queremos ser como David o queremos ser como Saúl? Saúl escuchaba la instrucción y hacía todo lo contrario. Hacía cosas buenas, pero que no eran correctas. Fue en contra del propósito de Dios que lo llevó a muerte. Y te invito a que igual escuches la prédica de nuestra pastora Diana del día jueves, pero verdaderamente queremos tener un corazón como Saúl o un corazón como David. Híjole, a mí me vuela. Imagínate que se puede escribir de nosotras y Karen, una mujer conforme a mi corazón. O sea, a mí ver cómo Dios se expresaba de David, porque tuvo mil errores, claro que falló, claro que se equivocó, claro que la regó, pero tenía un corazón contrito y humillado, que cada que llegaban a decirle, híjole, David, esto que hiciste lastimó el corazón de Dios, decía, Dios, me rindo delante de ti, te pido perdón porque me equivoqué, porque fallé, iba y pedía perdón, tenía un corazón humilde y humillado. Y qué hermosa enseñanza, porque él apenas tenía pinceladas de la obra de Cristo. Cuando nosotros tenemos la obra completa de Cristo, no podemos caminar en nuestras emociones. Debemos entender que la misericordia de Dios no cancela su santidad y que si hoy estamos moviéndonos de manera emocional, de manera almática, debemos renunciar. Dice, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, o sea, todo nuestro ser debe amar a Dios, debe estar rendido delante de Dios. Eso quiere decir que entre más yo menguo, más Cristo brilla en mí. Entre más yo menguo a mi carne, entre más yo menguo a mis emociones, entre más yo menguo a mis ganas de ser como yo soy, a la vanagloria de esta vida, a mostrarme solamente lo que siento, vamos a totalmente ir en contra de propósito. Pero cuando caminamos bajo propósito y menguamos a nuestra carne, cuando nuestra alma, espíritu, cuerpo, todo está rendido delante de Cristo, ¿sabes qué empieza a pasar, hermosa hermana, que estás conectada aquí? Empezamos a verdaderamente ser embajadoras de Cristo y nuestro llamado es ser embajadoras del reino. Primera de Pedro 1 del 22 al 25 dice, ahora que han limpiado sus vidas siguiendo la verdad, ámense unos a otros como si sus vidas dependieran de ello. O sea, híjole, esto me volaba porque dice, como si nuestras vidas dependan, cuando tu vida depende de algo hay una necesidad totalmente, híjole, más allá de lo que imaginamos. Si estás buscando salvar tu vida, te aferras a eso. Y dice, si nosotros hoy hemos recibido esta nueva vida donde hemos sido totalmente limpias, purificadas para reflejar a Cristo, debemos amarnos los unos a los otros como si nuestra vida dependiera de ello. Dice, su nueva vida no es como la anterior, o sea, no hay nada que rescatar de nuestra vida anterior. Yo creo que ninguna de nosotras nos gustaría ir y buscar lo que había en el pasado, sino que qué hermoso saber que no podemos seguir como estábamos. O sea, si estamos buscando seguir como estábamos, es porque verdaderamente no hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si verdaderamente estamos abdicando a nuestra vida en Cristo, es porque o estamos siendo totalmente blasfemos a la obra del Espíritu también. Entonces, si hoy estamos rascándole al pasado, si estamos
comportándonos como el mundo se comporta, si estamos caminando conforme al mundo, hoy es momento de renunciar y verdaderamente tener un encuentro con Jesús, porque quien ha tenido un encuentro con Jesús no puede volver atrás. No hay manera de volver atrás. Tu antiguo nacimiento vino de una semilla mortal. Tu nuevo nacimiento viene de la palabra viva de Dios, una vida concebida por Dios mismo. Por eso dijo el profeta, la vieja vida es una vida de hierba, su belleza es tan efímera como las flores silvestres. La hierba se seca, las flores se marchitan. La palabra de Dios es eterna. Esta es la palabra que concibió la nueva vida en ti. O sea, qué hermoso saber que la palabra de Dios fue la que concibió una nueva vida en nosotros. Ya no somos más de esta tierra, tenemos esperanza, tenemos una ciudadanía celestial y como ciudadanos y como herederos y coherederos juntamente con Cristo, verdaderamente necesitamos comportarnos como Cristo y reflejar a Cristo en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, con nuestras acciones. Debemos cuidar lo que hacemos, porque no cuidar lo que hacemos puede lastimar a nuestro hermano. Tenemos que cuidar de ser piedra de tropiezo para nuestro hermano que está a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Si nuestras acciones están siendo totalmente aborrecidas delante de Dios, verdaderamente tenemos que tener ese corazón contrito y humillado, porque yo no sé tú, pero yo no quiero vivir como vivía antes. Yo quiero verdaderamente vivir con ese nuevo nacimiento, que esta vida que fue concebida por Dios mismo, que Jesús dio su vida por amor a mí. Yo no quiero vivir como una hierba seca, sin propósito, que viene la tempestad y ahí se puede incendiar en un instante, sino que la palabra de Dios produce en mí esa vida para reflejarlo, esa palabra que sí ciertamente va a venir a partir, va a venir a desafiarme, que no me va a dejar como estaba, pero a manera que viene a desafiar mi vida, produce un reflejo de la vida de Cristo, produce ese mirar a Cristo cara a cara como un espejo. No me lleva a estar de brazos cruzados, sino que verdaderamente me lleva a accionar, a reflejar a Cristo. Un corazón que entiende el perdón de Cristo se mueve lleno del Espíritu, se mueve reflejando los frutos del Espíritu. O sea, cuando nosotros verdaderamente entendemos este nuevo nacimiento, cuando verdaderamente hemos vivido el perdón, hemos experimentado la gracia de Jesús, hemos experimentado su restauración, ¿qué damos? O sea, voy al inicio, esto lo estábamos viendo hace unos minutos atrás, pero no podemos dar aquello que no hemos conocido. Yo no te puedo recomendar algo que no he conocido. Yo no te puedo decir, híjole, tienes que experimentar esto si yo no lo he experimentado en primera mano. Cuando verdaderamente lo experimentamos, podemos decir, yo lo doy de lleno porque Dios lo dio por completo por mí. Y esto es algo que verdaderamente entender, que en este taller del Espíritu, cada que nosotros decimos, híjole, tu palabra está llenando mi corazón, tu palabra sí, híjole, sí, esto que está partiendo, sí, sí duele, pero vale la pena porque está generando el carácter de Cristo en mí. Sí, híjole, la ofensa sí me ha dolido, pero Jesús, yo te la entrego porque yo te he hecho más cosas a ti, tú pagaste lo que a mí me correspondía pagar y yo perdono y suelto a esta persona, pero también sé, Espíritu Santo, que tú quieres moldear tu carácter en mí. Estamos llamadas a reflejar el carácter de Cristo, reflejar esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Verdaderamente ser mujeres que lo reflejen. Y de nuevo, no solamente de palabra, porque cuando solamente aparentamos es una fachada. Y cuando alguien come el fruto se va a dar cuenta que verdaderamente está podrido. Y ninguna de nosotras quiere dar frutos podridos. Lo que queremos dar es verdaderamente esos frutos que sean ricos, esos frutos que verdaderamente produzcan deleite. ¿Quieres verdaderamente saber cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que está reflejando ese fruto? No solamente de apariencia, porque puede haber cosas que, híjole, la apariencia, no sé, ahorita me recuerde, ¿no? Esta chava creo que es TikToker, ¿no? Su apariencia se veía súper bonita y esa apariencia totalmente ficticia la llevó a matar a casi matar a una persona. Es una apariencia, vivimos en una sociedad de apariencias, pero los frutos no tienen que ver con apariencias, los frutos verdaderamente tienen que ver con probarlos. ¿Por qué? Porque la sociedad te va a decir, híjole, sí, maquíllalo,
tú vete bonito, ve que lo que haces se vea bonito, no tiene que ver con cómo está la calidad del fruto. Y en esta parte tiene que ver con menguar a nosotras, menguar a nuestras vidas, menguar a nuestros corazones, menguar a nuestra manera de vivir, no vivir por apariencia. O sea, yo creo que no podemos conformarnos a este mundo a vivir por apariencia. La apariencia del mundo apesta. La apariencia del mundo es efímera. La apariencia del mundo es totalmente diabólica. Cuando verdaderamente el fruto tiene que producir deleite. Y qué hermoso saber que hoy este corazón entendido, que nos movemos en el perdón de Cristo, debemos reflejar esos frutos del Espíritu. Y eso viene vamos a movernos de muerte a vida. Estamos llamadas a caminar hacia la vida eterna, caminar reflejando a Cristo todos los días de nuestra vida, porque ya no puede haber más muerte en nosotras. El perdón y la reconciliación, y vamos a ir cerrando con esto, ¿no? Pero la evidencia del verdadero perdón produce reconciliación, porque es una evidencia de la obra de Cristo, son la esencia del carácter de Dios que nos dio en Cristo de manera completa. Entonces, vamos a ir desmenuzando, pero la evidencia del perdón siempre va a haber reconciliación. No puede, es como, para amar tiene que haber perdón, para haber perdón tiene que haber reconciliación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotras. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él mostró el amor del Padre entregándose, perdonando nuestros pecados, pero también nos reconcilió para con el Padre. No nos dejó como estábamos. Él nos vino y nos reconcilió de manera completa. Segunda de Corintios 5 del 16 al 20 dice, debido a esta decisión, no evaluamos a las personas por lo que tienen o por su aspecto. Una vez miramos de esta manera a Cristo y nos equivocamos, como sabes. Desde luego, ya no lo miramos así. Ahora miramos en nuestro interior y lo que vemos es que cualquiera que esté unido a Cristo tiene un nuevo comienzo. Es creado de nuevo. La vieja vida se ha ido, una nueva vida emerge. Fíjate, todo esto viene del Dios que arregló la relación entre nosotros y Él y luego nos llamó a arreglar nuestras relaciones con los demás. Dios arregló el mundo consigo mismo a través de Cristo, dando al mundo un nuevo comienzo al ofrecer el perdón de los pecados. Dios nos ha encomendado la tarea de contarle a todo el mundo lo que está haciendo. Somos los representantes de Cristo. Dios nos utiliza para persuadir a hombres y mujeres de que abandonen sus diferencias y entren en la obra divina de arreglar las cosas entre ellos. Ahora hablamos en nombre del propio Cristo. Hazte amigo de Dios, Él ya es amigo tuyo. Me encanta esta versión, pero ¿sabes qué igual me vuela? Dice, todo esto viene del Dios que arregló la relación entre nosotros y Él. O sea, todo lo que vemos en la palabra de Dios, todo tiene que ver con reflejar a Cristo. Y por eso estamos llamadas tú y yo a reflejar a Cristo. Y aquí yo te lo pude subrayar, ¿no? Dice que Él nos llamó a arreglar nuestras relaciones con los demás, así como Dios arregló en Cristo nuestra relación para con Él. Entonces, ese llamado es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque tú y yo somos representantes de Cristo, no somos representantes de la empresa para la que trabajen o de sus familias o de su apellido o de lo que le quieras poner. Somos representantes de Cristo. Y como representantes de Cristo, estamos llamadas a representar esa cultura de reino, esa cultura que establece propósito, esa cultura que va contracorriente, como en Salmón, ¿no? O sea, nosotros estamos llamadas a ir contracorriente. Y al ir contracorriente, establecemos ese reino de Cristo donde hombres y mujeres van a decir, es que yo veo en ustedes algo totalmente diferente. Yo veo que tú perdonas fácil, yo veo que, híjole, esa persona te ha lastimado, pero ve cómo muestras ese perdón, cómo muestras ese amor. Ahora vamos a ver qué es la reconciliación bíblica, ¿no? La reconciliación cristiana es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante la cual restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Y aquí puse varios versículos, 2 Corintios 5, 18 al 19, Romanos 5:10, Colosenses 1:20, que te invito a que después los puedas leer, pero tiene que ver, la reconciliación es bíblica, es la obra de Dios por medio de Cristo, que restaura a la humanidad. La reconciliación implica necesariamente un cambio. Ahí también nos tenemos que llevar esto tatuado. ¿Qué implica la reconciliación? Un cambio.
En la reconciliación cristiana, Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es Dios, Dios es soberano, porque Él sigue siendo Dios, Él es rey, Él es perfecto. Pero a nosotros, por el contrario, Él nos cambia. O sea, nosotros vemos que no nos deja como estábamos, hay un cambio. Y como resultado, nuestra relación con Él cambia. Si nosotros seguimos viviendo una vida de pecado, tenemos que ser expuestos a la obra de Cristo y ser reconciliados para con el Padre, porque Dios no comparte su santidad, no puede estar con pecado, no, su santidad no puede estar delante del pecado, por eso tiene que haber un cambio. Entonces, quiero que estas palabras nos las estemos llevando porque tiene que ver con también la manera en la que nosotras nos movemos en reconciliación unas con otras. Entonces, tiene que ver con un cambio, no podemos quedarnos igual. Bueno, tiene que ver con el hecho que necesitamos la reconciliación, significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Y el hecho de que Dios sea santo significa que nosotros éramos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. La muerte de Jesucristo en la cruz es la base de nuestro perdón y justificación. La reconciliación tiene que ver con restaurar y recomponer una situación social, las relaciones sociales que existían y que se han roto. Reconciliar dice que implica recuperar un estado previo positivo traumáticamente quebrantado. La reconciliación puede ser entre personas o entre grupos sociales y es un proceso de superación de rupturas, distanciamientos, agravios y heridas, ¿no? Entonces nos estamos llevando esto. Y yo quiero ir cerrando, la próxima semana nos vamos a llevar más, porque aquí tenemos a Saulo versus Pablo. Entonces, Saulo representa al viejo hombre, Pablo es el nuevo hombre. Entonces, ¿Saulo qué hizo? Saulo mató cristianos, perseguía a la iglesia, literal estaba totalmente, o sea, moviéndose en contra del propósito. Pero ¿qué pasó cuando él recibió a Cristo como Señor y Salvador? Cuando se le presentó ahí Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida por completo y que literal hasta le cambió el nombre a Pablo. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque ciertamente muchos cristianos, y lo podemos ver en el libro de Hechos, ahorita no tengo las citas, pero lo podemos ver en el libro de Hechos, que cuando vieron la conversión de Saulo, al principio dudaban de Saulo, pensaban que era un espía que estaba fingiendo ser cristiano, que es para literal ir tras ellos y se iban súper cautelosos con Saulo. Y yo creo que si nosotras hubiéramos estado en ese tiempo, yo creo que tú y yo hubiéramos estado igual, o sea, voy con cautela. ¿Será que este Saulo sí está cambiado? ¿Será que sí tuvo un encuentro? Pero para que verdaderamente hubiera esa transformación, Saulo tuvo que dejar su antigua manera de vivir y reflejar los frutos del Espíritu para verdaderamente ser Pablo y reflejar la vida de Cristo. Y reflejar la vida de Cristo en esos frutos que los demás empezaron a probar y que fue ya no hay rastro de quién era Saulo, ya no hay ni medio rastro de quién era él. Y eso llevó a que empezara a hablar y ser lleno de Cristo. Si vemos a Pablo, vemos a un varón lleno de Cristo, sí imperfecto, pero lleno de Cristo. Y con este ejemplo quiero cerrar la sesión de hoy. Traía mucho más material, pero el Espíritu Santo empezó a poner muchas cosas en esta sesión. Pero quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que estamos reflejando hoy en nuestras vidas en la manera en la cual queremos caminar en reconciliación? ¿Estamos queriendo caminar en nuestra antigua manera de vivir o estamos verdaderamente reflejando a Cristo? Porque de nuevo, la reconciliación implica dos partes. El perdón tiene que estar sí o sí. Y estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Pero para que haya reconciliación, debemos caminar los dos en un mismo sentir. Por eso Dios es un caballero y Él respeta nuestra voluntad. Él nos reconcilió para que podamos caminar una vida completa con Él. Pero si nosotros no tomamos la decisión de caminar en esa reconciliación, nos perdemos de todos los beneficios. Dios sigue estableciendo su perdón porque su perdón está ahí. Pero quien no ha decidido caminar en esa reconciliación seríamos nosotros cuando seguimos caminando nuestra antigua manera de vivir y cuando rechazamos por completo la obra de Cristo. Pero cuando la obra de Cristo llega, hay una transfusión completa de todo, mente, espíritu, alma, sangre, todo se cambia. Y empezamos a caminar en ese propósito, en el propósito de Cristo. Pero de nuevo, cuando hay el perdón, 100% tiene que estar.
pero la reconciliación tiene que ver también con esos frutos de arrepentimiento que se tienen que mostrar. Pablo tuvo que establecer y tuvo que caminar en su nueva vida en Cristo, dejando la vieja y la antigua manera de vivir para caminar reflejando los frutos del Espíritu, para caminar lleno de Cristo y para caminar restaurando a todos los hermanos en Cristo, a todos los hermanos en la fe. Ese es nuestro llamado. Pero si nosotras no estamos dispuestas a caminar en reconciliación, no sirve de nada. Debemos estar unidas en un mismo sentir, cuidando también la ofensa, pero rindiendo por completo a Cristo y caminar en esa misma visión. Vamos a cerrar este tiempo, amadas hermanas, me tomé 2 minutos más y la próxima semana seguimos, o sea, les digo que el Espíritu Santo puso demasiado para la sesión de de este lunes 10 de febrero, pero viene a seguir puliendo nuestras vidas y nuestros corazones. Y cierro con, en verdad estas sesiones no están solamente para que nos sentemos a escuchar, sino que para que verdaderamente, híjole, las podamos procesar en nuestras vidas, pero que haya una transformación verdadera. Y vamos a cerrar este tiempo en oración. Gracias, precioso Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque es más cortante que toda espada de doble filo, papá. Y gracias porque hoy hemos sido confrontadas, hemos sido desafiadas, hemos sido llamadas a caminar una vida rendida delante de ti. Y hoy te pedimos perdón si hemos caminado en la cultura de este mundo, llenándonos desde nuestras emociones, llenándonos de vanagloria, llenándonos de soberbia. Hoy te pedimos perdón si hemos caminado en contra de tu propósito, porque sabemos que eso no te agrada y hoy hemos sido tan confrontadas porque no queremos caminar más en nuestro ego, en nuestras fuerzas, no queremos que el fruto que demos sea nada más apariencia, queremos verdaderamente reflejarte a ti, Espíritu Santo, que lo que prueben de nosotros refleje a Cristo, no de apariencia, sino ver de manera real, de manera tangible, de manera radical. Y hoy, Espíritu Santo, te pedimos perdón, perdón por haberte lastimado, perdón si te hemos lastimado con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, de hablar. Te pedimos perdón y te queremos tener y ser esas mujeres conforme a tu corazón. Moldea a nosotros un corazón conforme a tu corazón, un espíritu recto delante de ti, Espíritu Santo. Te entregamos este tiempo y te pedimos que tú vengas a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque no queremos seguir viviendo como Saulo. Queremos verdaderamente vivir en esa nueva vida que tú nos has llamado a vivir, esa vida que te refleja, esa vida con propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén.